Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en un vídeo de formulación de química inorgánica, en este caso, para ver los óxidos. Vamos a ver los óxidos metálicos y los no metálicos en este mismo vídeo. Aquí tenemos, digamos, el esquema de las nomenclaturas tradicional y sistemática que vamos a seguir, pero vamos a verlo con ejemplos, primero de óxidos no metálicos y luego con óxidos metálicos. Los óxidos no metálicos, que también reciben el nombre de anhídridos, es una palabra que está en desuso, que está como prohibida, pero en muchos lugares y en muchos libros todavía sigue apareciendo, con lo cual, bueno, pues he querido ponerla en este vídeo, por lo menos para que os suene, aunque la forma correcta de decirlo es usando para ambos casos la palabra óxido. Vamos a empezar con el primer caso. Tenemos este elemento. O sea, el elemento es el yodo y aquí tenemos el compuesto que es un óxido, porque es un no metal más oxígeno, es un óxido no metálico. Vamos a ver, tenemos que saber cuál es el número de oxidación con el que está actuando el yodo. Y aquí podemos hacerlo de dos formas, o de la forma fácil o de la facilísima. La forma facilísima y muy rápida es la siguiente. En los compuestos binarios, que están formados por dos elementos, yodo y oxígeno, las valencias se intercambian. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? Aquí prescindimos de los signos. La valencia del oxígeno es 2. Aquí vemos que el oxígeno le da un 2 aquí. Eso quiere decir que esto no está simplificado ni nada. Con lo cual, la valencia que le da el yodo al oxígeno sería un 1, porque si no aparece nada es un 1. Aquí ya sabríamos que el yodo está actuando con 1. ¿Lo veis? Muy fácil, ¿no? Porque se intercambia. ¿Que no lo hacemos así? Lo hacemos mediante los números de oxidación, que es, hombre, es más químico, es una forma más correcta, más exhaustiva de hacerlo, pues lo haríamos. El oxígeno, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Como el yodo tiene que aportar en total más 2 para que la suma de esto sea 0, como hay dos yodos, ¿cuál va a ser el número de oxidación del yodo? Más 1. Muy bien, ¿no? Entonces, hemos llegado, de la misma forma llegamos a que el número de oxidación del yodo es 1. La valencia, en este caso el yodo, es 1. ¿Cuáles son las valencias del yodo? Aquí sí que hay que sabérselas. Aquí prescindimos de los signos para memorizarlas. Serían 1, 3, 5, 7. El yodo tiene 4 valencias, con lo cual sería... Ponemos arriba la valencia menor, abajo la valencia mayor. 1, 3, 5, 7. Serían los prefijos y sufijos hiposo, oso, ico, hiper, ico. Como el yodo hemos dicho que actúa con 1, el lugar que le corresponde es este. 1, 3, 5, 7. Se colocan de valencia menor a valencia mayor. 1, 3, 5, 7, 1. Con lo cual va a ser el óxido hipoyodoso. Óxido hipoyodoso. Y como hemos dicho que también se puede poner anhídrido, en este primero vamos a ponerlo entre paréntesis aquí debajo para que lo tengáis. Sería anhídrido hipoyodoso, también se puede decir. Bien, de la forma nomenclatura sistemática, muy fácil. Estos prefijos me indican el número de oxígenos que hay, entonces va a ser, ¿cuántos oxígenos hay? 1, pues va a ser monóxido, monóxido. Monóxido de diyodo. ¿Por qué? Porque hay dos yodos. Monóxido de diyodo. Monóxido de diyodo. ¿Qué indica este mono solo cuando es necesario? Bien, en el caso que el elemento solamente pueda formar un óxido, no es necesario poner ese mono y hay que quitarlo. En este caso, como el yodo tiene 4 valencias, va a poder formar 4 óxidos. ¿Está? Sí. Seguimos. ¿P2 o 5? Aquí, la valencia con la que está actuando el fósforo sería 5 y la del oxígeno sería 2. Si lo hacemos con los números de oxidación, vamos a hacerlo, el oxígeno sería menos 2, con lo cual 5 por menos 2 sería menos 10. Aquí, como tenemos que actuar tenemos que sacar un más 10 para que el resultado sea 0. ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo? Como hay 2, 2 por 5, 10. De la otra forma lo vemos igual, ¿no? El fósforo le da el 5 y el oxígeno le da el 2, porque este 2 me indica que el compuesto no está simplificado y no es un peróxido. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, valencias del fósforo, 1, 3 y 5. Si las valencias del fósforo son 1, 3 y 5, tiene 3 valencias, estamos en este caso, hiposo, oso, ico. Hiposo, oso, ico. Entonces, en este caso, estaríamos aquí, con lo cual va a ser óxido fosfórico. 3 valencias, valencia menor, valencia mayor. Sería óxido fosfórico. En la forma sistemática, muy fácil. ¿Cuántos oxígenos? 5, ¿no? Pues sería mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, si estuviese más. Pues como son 5 oxígenos,
5 oxígenos, pentaóxido. Vamos a borrarlo bien, que me ha salido una P un poco mal. Pentaóxido de... ¿Cuántos fósforos tenemos aquí? 2 fósforos, pues de difósforo. Pentaóxido de difósforo. Seguimos. Aquí en este caso, si lo queremos hacer mediante el intercambio de valencias, vais a ver que hay como una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque decís, bueno, el oxígeno le da su valencia al azufre y el azufre se la da al oxígeno. Bien, el azufre puede actuar con valencia 2, pero esto no es un peróxido, con lo cual el oxígeno no puede estar actuando ahí con valencia 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que está simplificado. Y el compuesto del cual proviene sería el S2O4. Aquí sí que vemos que el azufre le da el 4 al oxígeno y el oxígeno le da S2. Que no lo vemos así claro porque a veces pues, nos podemos liar con que si está simplificado, con esta pequeña trampa y truco, pues llegamos a hacerlo mediante los números de oxidación, como siempre. El oxígeno que actúa con menos 2, 2 por menos 2, menos 4, con lo cual el azufre, para que el resultado sea 0, siempre recordad que la suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto es 0, pues tiene que actuar con más 4. Bueno, valencias del azufre, 2, 4 y 6, prescindimos de los signos. 2, 4 y 6. Si es 2, 4, 6, tiene 3 valencias, valencia menor, valencia mayor, 2, 4 y 6. Hemos dicho que actuaba con 4, con lo cual sería oso, sufijo oso, que va a ser el óxido azufroso. Bueno, y no se pone azufre, sino que a veces se utilizan nombres latinos que debéis ir sabiendo según los vayan apareciendo y según los vayáis utilizando a la hora de practicar. Con lo cual, esto sería el óxido sulfuroso. Recordad, valencia 4, de las 3 valencias que tiene, 2, 4 y 6, sufijo oso. Bien, 2, 4, 6, sufijo oso. Insisto, este cuadro es muy importante, que lo tengáis siempre ahí escrito a la hora de practicar para ir rápidamente, saber cuál es el número al que cuál es el prefijo y sufijo que debo poner en función de la valencia con la que está actuando. Bien, nomenclatura sistemática, como siempre, mucho más fácil, mucho más fácil. En los compuestos binarios es muy fácil. ¿Cuántos oxígenos aparecen? 2. Pues dióxido. ¿De qué? ¿Cuántos metales o no metales aparecen? Aparece solamente el azufre, no se dice dióxido de monoazufre, porque no me lo indican. Solamente puedo poner el prefijo di cuando aparecen 2, ¿no? Como hemos puesto aquí, como aquí aparece 1, dióxido de azufre. Y vamos a pasar a los metálicos, porque yo creo que ya esto tiene que estar claro una vez que hayáis practicado. Después, cuando de explicar eso, os ponéis a practicar, ¿eh? Venga, vamos a pasar a esto. Bien, tenemos aquí el cobre con el oxígeno. Aquí vemos que el oxígeno sería con menos 2, como aquí tiene que salir más 2, pues entonces el cobre, como hay 2 cobres, actúa con más 1, ¿no? Con lo cual, en este caso, el cobre, que tiene 2 valencias, la menor y la mayor, en este caso las valencias del cobre son 1 y 2, más 1 y más 2, ¿no? Como está actuando con más 1, que había 2 cobres, pero recordad, 2 por 1, 2. Como está actuando con 1, es la valencia menor, con lo cual esto va a ser de las 2 valencias, menor y mayor, ¿veis? Número de valencias, 2. La valencia menor, oso, valencia mayor, ico. Aquí pondríamos el 1 y aquí el 2, ¿no? Como está actuando con 1, va a ser óxido, no se dice cobroso, se dice cuproso. Y aquí en sistemática, muy fácil. ¿Cuántos oxígenos? Hay un oxígeno. Monóxido de dicobre. Monóxido, un oxígeno, un oxígeno de... ¿Cuántos cobres hay? 2 cobres. Vamos a escribirlo bien, de dicobre. ¿Hay que poner aquí el prefijo mono? Sí, ¿por qué? Porque el cobre tiene 2 valencias. Al tener 2 valencias va a poder formar 2 óxidos. Que es el otro óxido que tenemos, es aquí, para que lo tengáis claro. Entonces, aquí el cobre va a estar actuando con la valencia mayor, porque si el oxígeno, hemos dicho que actúa con menos 2, aquí el cobre debe actuar con más 2, para que la suma de aquí sea 0, igual que aquí, ¿no? Con lo cual ahí vemos que es la valencia mayor,
con lo cual, si hemos dicho con dos valencias, oso e ico, valencia menor, oso, valencia mayor, ico. Dos valencias, oso e ico, valencia menor, oso, valencia mayor, ico. Igual si aquí no decíamos óxido cóbrico, tiene que ser óxido cúprico. Óxido cúprico. Estas cosas, a base de practicar y verlo y hacerlo, pues iremos eliminando esos errores de decir azufroso, decir hierroso, hierrico, se dice ferroso, férrico, cuproso, cúprico, esas cosas, esas palabras que provienen de la raíz latina del nombre. Óxido cúprico, y aquí sería monóxido, porque hay un único oxígeno, pues sería monóxido de cobre. Aquí, como os he dicho antes, el prefijo mono hay que ponerlo porque, como al tener dos valencias, existe la posibilidad de formar dos óxidos. Hay que poner entonces el prefijo mono. Vamos a ver el calcio. Entonces, en este caso, el oxígeno sabemos que actúa con -2, y el calcio, que tiene una única valencia, que es de los alcalinotérreos, que debemos saber que es +2, y además se cumple, lo vemos para que el resultado de esto sea 0, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a ser esto? Al tener una única valencia, esto va a ser el óxido cálcico. Una única valencia, sufijo ico. ¿Lo veis? Óxido cálcico. Bueno, pues bien, cuando los metales tienen una única valencia, podemos nombrarlo de la nomenclatura tradicional, o bien de la forma óxido cálcico, o bien óxido de calcio. Óxido cálcico, o también óxido de calcio. Esto va a ocurrir con todos los metales que tienen una única valencia. Por ejemplo, con el aluminio podría ser óxido, en nomenclatura, estoy hablando de nomenclatura tradicional, óxido alumínico u óxido de aluminio. Con el sodio, óxido sódico u óxido de sodio. Bien, vamos a pasar a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos un oxígeno, pues sería monóxido. Un oxígeno sería monóxido. Monóxido. ¿De qué? De calcio. Monóxido, vamos a poner bien esto, que va a ser un poco mal. Monóxido de calcio. Y vamos a explicar aquí el ejemplo del mono, el prefijo mono. ¿Qué ocurre con el calcio? El calcio tiene una única valencia. Si tiene una única valencia, ¿cuántos óxidos va a poder formar? Solo uno, solo uno. Con lo cual, este prefijo mono que aparece aquí, habría que quitarlo. Quito esto aquí. Y sería óxido de calcio. Fijaos que eso solo ocurre con este prefijo. No puedo quitar ningún otro, solamente el prefijo mono. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría óxido de calcio. Esto es como si no existiese, quedaría óxido de calcio. Pero prefiero ponerlo así, tachado, para que se os quede claro que no es necesario ponerlo. ¿Está claro ya? Bien, bueno, pues hemos hecho unos ejemplos de óxidos metálicos y de óxidos no metálicos, y ahora es vuestro turno a practicar. Y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.